Muy buenos días, tengan todos. Les saludamos de parte del Departamento de Capacitaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bienvenidos a la segunda reunión sincrónica del Marco Legal de la Salud Sexual y Reproductiva. Como ustedes saben, este curso, la idea es fomentar y que todos conozcamos el marco legal de la salud sexual y reproductiva, así como identificar enfermedades que afecten a las mujeres guatemaltecas, como el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama, y presentar las acciones en prevención de estas enfermedades basadas en las normas de atención del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y pues el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Héctor Rosas, coordinador del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductivo. Creo que es un honor, querido doctor, tenerlo el día de hoy por acá. Él pues es un profesional que muy conocedor de toda el área de lo que es prevención y lo que es el marco legal y la salud sexual y reproductiva. Por eso a todos los participantes les pido el día de hoy pues poner mucha atención, y también vamos a tener dos conferencistas que el doctor Rosas va a tener a bien presentar. La trayectoria del doctor pues es muy grande, no tengo su currículum en mano, pero sabemos de sus capacidades, de sus competencias y de todo lo que él ha podido hacer en lo que es el programa de salud sexual y reproductiva. Así es de que bienvenido, doctor. Las cámaras y los micrófonos son de usted. Para nosotros como miembros del staff del Ministerio de Salud Pública asignados al programa de salud reproductiva, pues es un honor y una deferencia de parte de ustedes poder compartir con tan distinguido auditorio esta mañana dos temas muy interesantes, dos temas muy interesantes que ustedes nos solicitaron y que consideramos que son de mucha relevancia en nuestro país, en vista de que son dos procesos que son muy frecuentes en las mujeres guatemaltecas. Mi nombre es Héctor Isaías Rosas Estrada y el 28 de enero del año 2020 tomé posesión de la coordinación del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Soy ginecólogo y obstetra desde hace 40 años, más o menos 35 y 40 de haber salido de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un posgrado en ginecología y obstetricia y ultrasonido diplomado por la Universidad de San Carlos. Fui jefe fui parte del staff del Hospital General San Juan de Dios hasta el 2020 por más de 20 años, en el cual fui jefe de la unidad de ginecología, jefe de la unidad de colposcopía y lesiones del tracto genital inferior. Fui jefe de quirófanos, pues soy expresidente de la Asociación de Ginecólogos de Guatemala, expresidente de la Asociación de Climaterio y Menopausia de Guatemala, profesor latinoamericano de climaterio y menopausia, dentro de algunos de los currículum que he logrado acumular. Lo más importante del día de hoy es el par de temas que están definidos para la mañana de hoy. Y para mí es un gusto comentarles que el Programa Nacional de Salud Reproductiva está compuesto por 9 componentes que son los que se dedican a hacer las normas que se manejan dentro del Ministerio de Salud Pública, básicamente en el nivel primario y secundario, o sea, segundo nivel y primer nivel. Estos componentes son en su orden el componente materno, el componente neonatal, el componente de cáncer de cervix y mama, el componente de comadronas, el componente de educación integral en sexualidad, el componente de adolescentes, el componente de planificación familiar y el componente de logística de método de planificación familiar. El principal objetivo del programa de salud reproductiva y para lo que fue creado en el marco legal que lo acredita es la reducción de la mortalidad materna. Como país tercermundista, Guatemala ha tenido un problema en cuanto a salud pública y se ha reflejado en la muerte materna. Ustedes saben que la muerte materna pues es un drama que ocurre en cualquier país del mundo y que la pérdida de una mujer que está gestando y está dando a luz en ese momento es de alto impacto para la sociedad.
hay pérdidas de niños que se quedan niños huérfanos, esposos viudos que vuelven a casarse y esos niños se quedan en la orfandad y se convierte en un problema social serio. Dentro de todo el desenvolvimiento del programa, nosotros vigilamos, tenemos vigilancia de la muerte materna. Hay un componente que se llama vigilancia epidemiológica que es fundamental dentro de nuestro quehacer diario. Y el programa, dentro de sus estrategias que ha ido diseñando año con año, ha logrado una reducción significativa de la muerte materna. Si ustedes quieren saber, más o menos hace 20 años la muerte materna estaba por 250, hoy andamos en 108, logramos bajar a 100 por 100,000 nacidos vivos. O sea, el trabajo del programa es bastante arduo y todos sus componentes, a pesar de que son 9 y están conformados por expertos en el área que componen cada uno, van con un mismo camino, con un mismo derrotero y con un mismo objetivo. Hoy nos han pedido a nosotros que a través de nuestros expertos enfoquemos dos temas que son fundamentales y que son importantísimos dentro de la salud de la mujer, y es el cáncer del cuello uterino y el cáncer de mama. Básicamente el enfoque es prevención. El cáncer de cervix, como lo van a escuchar ustedes, es el más prevalente dentro del cáncer ginecológico, no solo en el mundo, sino también en Guatemala, en los países del tercer mundo, y cobra muchas vidas que pudiéramos en un momento dado prevenirlas, si lográramos tener programas adecuados para ello. Me voy a tener el honor y el agrado de presentar a dos queridos colegas, amigos míos desde hace muchos años. Ambos son ginecólogos y voy a empezar con la doctora, con la doctora Claudia Camel. La doctora Claudia Noemí Camel Bamaca es ginecóloga y obstetra con diplomados en salud reproductiva, investigación y colposcopía, acreditada por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Estudios Avanzados en Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior. Tiene experiencia docente en la Universidad Francisco Marroquín, en el Centro Universitario Bárbara. Revisora de artículos en salud reproductiva para OMS y OPS y para la American Society of Clinical Oncology. Autora y coautora de artículos en revistas de HPV Today y Virology acerca de estrategias de detección de cáncer de cervix. Investigaciones en evaluación del desempeño en las clínicas de colposcopía de Hidalgo en México. Experiencia en estrategias de tamizaje con pruebas de ADN para la detección de cáncer cérvico-uterino. Y actualmente, como yo les decía, es técnica normativa del componente cáncer del Programa Nacional de Salud Reproductiva y parte activa de la Comisión de la Salud Reproductiva del Colegio de Médicos y Cirujanos. La doctora Camel va a hablarnos inicialmente de lo que es prevención del cáncer del cuello uterino. Doctora Camel, la dejo con el distinguido auditorio. Al terminar pues la charla de la doctora, continuamos con la segunda y me dará mucho gusto presentar al siguiente disertante. Muchas gracias. Por favor, doctor. Gracias, doctor Rosas, y muchas gracias a todos. Realmente es un gusto poder estar aquí compartiendo un momento con ustedes. Voy a comenzar a cargar. Vamos a ver aquí. Siguiente. Bueno, entonces, como les comentaba, quiero agradecerles el espacio al DECAP por dejarnos esta valiosa oportunidad de hacer intervenciones y tener una comunicación con ustedes respecto a este tema. Realmente es bien importante tener en mente siempre cuál es la importancia de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Así es que quiero aprovechar la oportunidad pues para felicitar a todos, no solo por el Día del Saludista, sino por las importantes interacciones que hacemos en salud pública. Entonces, mi primera diapositiva habla un poco del tema y ustedes van a ver aquí que hay una primera columna donde nos dice cuál es nuestra población objetivo. Esto es en detección, en pruebas de detección de cáncer de 25 a 54 años. Y ustedes van a ver que tenemos una población objetivo de 3.900.000 estimadamente. Pero ¿qué es lo que hacemos en las áreas? Pues hacemos detección con IVA, con Papá Nicolau. No incluí aquí el tamizaje con ADN debido a que en este momento pues tenemos parado este método. Sin embargo, ya estamos tomando acciones para volver a tamizar con ADN. Entonces,
Ustedes ven aquí en la última columna pues las coberturas que alcanzamos. Y vamos a ver 2, 1%, 0%. Sin embargo, al sumarlas todas a nivel nacional, pues nos daría un 16% de cobertura. Que esto es prácticamente una cobertura muy baja cuando sabemos que las metas nos hablan de alcanzar un 70%. Pero entonces comencemos a desglosar el tema y digamos que el día de hoy vamos a hablar de la estrategia integral de prevención de cáncer. Y si ustedes se recuerdan, hace algunos años hablábamos como hacer estrategias de tamizaje o hacer estrategias con IVA o con Papá Nicolau, y era lo que nos limitábamos a cuando hablábamos de una estrategia de detección temprana. Sin embargo, ahora no podemos hablar solo de una estrategia o de un método de tamizaje, sino tenemos que hablar de una estrategia integral. ¿Qué es entonces una estrategia integral? Va a ser la estrategia que incluya educación, y ya sabemos que esta va a ir enfocada al VPH, vacunación de niñas, tamizaje o la aplicación de los métodos de detección temprana, el tratamiento de estas lesiones que son identificadas tempranamente, pero vamos a poner como un quinto punto el tratamiento de cáncer en sí. Entonces, como les decía, cuando hablamos de esta estrategia integral y hablamos de tratamiento de cáncer, es un quinto punto que debemos de abordar y como punto final, cuidados paliativos. Pero cuando nosotros hablamos de esa estrategia integral, ustedes pueden ver aquí a esta proveedora que está haciendo esa parte de la educación a la comunidad. Y ustedes ven aquí diferentes poblaciones objetivos, ven niños, ven mujeres, incluso ven aquí algunos hombres que quizás el mensaje esté llegando, pero ¿qué es la información que les damos acerca de la estrategia de prevención? ¿Qué significa el VPH? ¿Cómo se adquiere? ¿Cuándo se adquiere? ¿Para qué debemos de hacer estudios de tamizaje? ¿Dónde? ¿Quiénes? Es información que en un punto nos ponemos a pensar que la damos en una sola sesión y consideramos a veces que fue suficiente para que ellos tuvieran este nuevo aprendizaje. Pero sabemos que eso muchas veces es difícil, dependiendo de qué sean las labores en ese momento que se haga, cómo llegó el mensaje. Todo esto tiene mucho que ver en esta estrategia. Entonces, cuando hablamos de estrategia integral, muchas gracias, debemos de pensar entonces, ¿cuáles son esos elementos? Ya los habíamos hablado y se los había comentado. Entonces, recordemos y digamos, ¿cuáles eran esos elementos? Dijimos que era educación. ¿Cuáles otros elementos? Y entonces ustedes van a decir, bueno, sí, quizás también los usuarios, la población, la comunidad tiene razón cuando les damos tantos mensajes en una sola ocasión y luego pretendemos que ellos lo recuerden. Entonces dijimos que era educación, que teníamos que incluir la vacunación, el tamizaje, el tratamiento de lesiones pre-cáncer o antes de que sean cáncer, el tratamiento ya de las lesiones que son cáncer invasivo o que tienen esa capacidad de hacer invasión y los cuidados paliativos. Esta es una estrategia integral. Cuando nosotros comenzamos a aplicar educación en nuestros planes de prevención, vacunamos alcanzando metas, tamizaje o aplicando los métodos. Y aquí en tamizaje y tratamiento vamos a ver que existe el mayor vínculo que pueda haber de toda esta estrategia. Entonces sí podemos hablar de una estrategia integral. Por ello es que cada vez que hablamos del tema de prevención de cáncer de cérvix y cualquier otra estrategia que podamos utilizar en salud pública, debemos de buscar la integralidad, donde confluyen todos los puntos para que realmente comiencen a dar resultados. Entonces, hablemos del primer factor que vamos a utilizar para que una estrategia tenga impacto. El primero de estos es la educación. ¿En qué vamos a educar? Pues ya dijimos que esos factores relacionados al VPH, que es el causante, en el 99% de los casos, o sea, es el agente etiológico del cáncer de cérvix. Y vamos a hablar acerca del VPH oncogénico, es decir, ¿quién de estos 100 de los serotipos que hay de VPH? El primer factor va a ser la educación.
que va a ir asociado a señalar cuál de estos 100 serotipos tiene el potencial de causar cáncer. También tenemos que hablar de cómo es que el inicio de una vida sexual a edad temprana tiene un mayor riesgo de cáncer. La edad temprana al primer nacimiento, esto obviamente ya va como que de la mano y va uno pensando, bueno, si inició a tener relaciones sexuales a temprana edad, posiblemente los niños comiencen a nacer a temprana edad, entonces comienzan a correlacionar esto, también la multiparidad, pero parece que todos estos factores van asociados al primero, que es inicio de vida sexual temprana. Múltiples compañeros sexuales o pareja de alto riesgo, cuando la pareja de una mujer tiene varias parejas más, y en este punto podríamos exponernos mucho más a este serotipo que puede o que tiene el potencial de causar cáncer. La historia de otras enfermedades de transmisión sexual como clamidia, trachomatis, herpes genital, VIH, nos ponen también en un factor de riesgo alto para tener VPH de alto riesgo de provocar cáncer. También el uso prolongado de anticoncepción hormonal, en este punto vamos a decir que es un uso prolongado arriba de 5 años, en el cual debemos de advertir a nuestra usuaria que está utilizando este método que realmente tiene un riesgo mayor. Sin embargo, si no hubiese otro método, pues lo único que debemos de hacer es a ella conciencia de que debe de continuar los tamizajes cada 3 a 5 años, dependiendo de qué método esté utilizando, pero no hay un riesgo mayor, porque recuérdense que esta educación solo es para que ella conozca cuáles son realmente los factores de riesgo que podría tener. El tabaquismo, ya sabemos, la historia de neoplasia o de anomalías cervicales a nivel de la vulva vagina también nos predisponen a tenerlo a nivel de cervix. Y por supuesto ya dijimos la inmunosupresión o específicamente el VIH. Ok, entonces hablemos ahora del segundo punto de la estrategia integral, vacunación contra VPH. Tenemos que tener bien claro por qué es que la estrategia de vacunación es el pilar más importante, y ustedes ven aquí en el último punto, tiene un potencial de prevención del 70% de los casos de cáncer de cervix. Entonces, estaríamos hablando que el verdadero potencial de una estrategia de prevención va a estar enfocada en la prevención primaria a través de la educación y de la vacunación de las niñas contra el virus que causa VPH. Entonces, como premisas debemos de manejar que la causa de las lesiones precáncer o las lesiones que todavía no son cáncer son causadas por una infección persistente, y aquí se los marqué con anaranjado, para que ustedes recuerden, esa infección persistente del virus del papiloma humano es la que provoca una lesión precáncer. Si nosotros podemos evitar la infección, vamos a proteger a estas niñas a través de la vacuna bivalente contra los serotipos 16 y 18, que serían los que más tienen ese potencial de causar cáncer. Entonces, nosotros estamos protegiendo a estas niñas, a estas futuras generaciones, en el momento que inicien a tener relaciones sexuales. Y eso es bien importante, porque a veces vinculamos, está vacunada, puede iniciar a tener relaciones sexuales, pero sabemos que eso ya no va a ser dependiente de la vacuna, sino va a ser dependiente de la educación y de la formación que haya recibido esta niña para tomar decisiones importantes respecto a su vida. La infección por el virus del papiloma, entonces, es el que va a causar estas anomalías o displasias, y ustedes pueden ver aquí que está el área anogenital y digestivo, ¿verdad? En este caso hablamos orofaringe, que también podría estar protegido de las lesiones que pueden causar estos serotipos. Así es que las ventajas asociadas a la vacunación podrían tener un impacto hasta la prevención de 6 tipos de cáncer. Entonces, creo que es adecuada la protección que tenemos. Acá vale la pena traerles estas imágenes. Yo creo que nos recuerda un poco del trabajo que hacen día a día las áreas de salud, identificando a estas niñas, buscando a estas niñas. Es una enorme labor, por eso les decía, siempre tenemos en nuestra mente que muchos de los logros realizados por el Ministerio de Salud son alcanzados día a día.
y día a día conformamos esos logros a la estrategia de vacunación que esperamos nos estén dando un alto impacto en 20 años con nuestras niñas que hemos vacunado hoy por hoy. Pues siempre es importante saber que son personas las que realizan esta labor y que es una enorme labor, pero que tiene definitivamente un gran impacto a nivel de salud pública. Entonces vayamos a hablar del tercer punto en la estrategia de prevención integral, que esto sería el tamizaje. Ustedes ven ahí un cervix con una lesión precáncer y cuando identificamos esta lesión precáncer, los que hacemos este tipo de evaluación, pues decimos, qué bien, estoy identificando a esta señora 10 años antes de que provoque una lesión invasiva, estoy a tiempo de darle tratamiento y eso es precisamente a lo que se dedica la estrategia de prevención secundaria. Identificar lesiones precáncer tempranamente para brindar un tratamiento oportuno. Entonces, en el tamizaje, ya dijimos que es una intervención de salud pública. ¿Qué es lo que realmente podemos ofrecer a toda la población para poder alcanzar esa detección temprana de los casos que deben ser identificados? Entonces, sabemos que podemos utilizar hasta 3 métodos, IVA, ADN, citología. Hay otras combinaciones como, por ejemplo, IVA y una segunda vista con Lugol. Hay otros que hacemos IVA magnificado o hay algunos otros que hacemos IVA, pero además queremos hacer otro tipo de evaluaciones. Creo que esto va a depender de los recursos con los que cada uno cuente. Y regularmente nuestro país tiene pues limitados recursos económicos para hacer todas estas combinaciones. Sin embargo, creo que estamos haciendo una de las mejores intervenciones para detección, la cual ha sido la estrategia de ver y tratar. Ahora, en esta estrategia, cuando utilizamos estos 3 métodos, lo importante es identificar a esas mujeres de 25 a 54 años que tienen un mayor riesgo de tener una enfermedad o una lesión precáncer tempranamente. Sin embargo, las coberturas arriba del 70% van a ser las que realmente nos hablen de qué tanto alcanzaremos un impacto. Cuando ustedes comienzan a hacer pruebas de detección y solo identifican a una mujer, entonces la única beneficiada va a ser esta mujer que nosotros pudimos hacer detección temprana. Sin embargo, la población, el resto de la población posiblemente no reciba estas grandes ventajas. La va a comenzar a recibir cuando tengamos coberturas arriba del 70%. Entonces, en la primera diapositiva hablábamos que teníamos coberturas del 16%. Es necesario que nosotros digamos y veamos que realmente si no alcanzamos altas coberturas, vamos a continuar solo dando resultados e impactos individuales sobre una población muy limitada. Cuando hablamos entonces de tamizaje, les decía, es importante vincularlo al siguiente eslabón. Y aquí es mandatorio que liguemos tamizaje y tratamiento. En la estrategia de prevención de cáncer de cervix, si no unimos tamizaje con tratamiento, vamos a tener una ruptura. Y siempre decimos, ¿cuál es el eslabón crítico en el tema de muerte materna, en el tema de prevención de cáncer? El no vincular el tamizaje o las pruebas de detección temprana con el tratamiento adecuado sería el fracaso de una estrategia de prevención de cáncer de cervix. Por ello es necesario que siempre que estemos en el punto de integrar todos los eslabones de una estrategia de prevención, no olvidemos cuál va a ser nuestra capacidad para dar ese tratamiento. ¿Cómo vamos a garantizar dar el tratamiento a estas lesiones que nos aparezcan? Y en este punto entonces hablaríamos de cómo vamos a dar el tratamiento, qué es lo necesario. Muchas veces cuando tenemos una mujer con una citología positiva, automáticamente pensamos en referir y decimos la voy a referir. Algunas veces sabemos específicamente que ella va a ir para una colposcopía, para una toma de biopsia,
pero algunas veces solo la referimos sin mayor información. Entonces, lo que es importante ver aquí en el tratamiento es que tenemos varias alternativas o varias oportunidades de implementar estrategias. Y ustedes van a ver que esto va a depender del método de tamizaje que utilicen. Si utilizan IVA, ustedes tienen un gran potencial. Ustedes podrían hacer las estrategias de tamizar o de ver y tratar, donde en la misma sesión pueden garantizar el tratamiento de la mujer. Pero si se van un poquito más y dicen, no, yo quiero ser un poco más específica, quiero saber realmente que las que esté tratando tienen lesión, pues pueden proponer alternativas de hacer una segunda prueba. En este caso pueden hacer tamizaje con pruebas de ADN, una segunda prueba con IVA y tratamiento con crioterapia o termoablación. Sin embargo, aquí va a depender nuevamente de los recursos con que se cuenten. Y la estrategia de citología, que quizás es la que más aplicamos, donde hacemos tamizaje con citología, referimos para una colposcopía, hacemos toma de biopsia, nos dan el diagnóstico y finalmente tratamos. Pero ¿cuál sería la recomendada? En este momento creo que el IVA se lleva las palmas. A pesar de todo, cuando ustedes adquieren un alto nivel de capacitación y de ojo clínico, ustedes tienen ese potencial de hacer que la estrategia de prevención se una en tamizaje con tratamiento, que es el eslabón más importante en la detección secundaria. Creo que los mensajes entonces en este momento serían: la causa de las lesiones precáncer en el virus es la infección persistente. Existen pruebas que nos ayudan a detectar tempranamente este cáncer, pero no lo vamos a lograr tener impacto en salud pública hasta que no alcancemos, dijimos, altas coberturas. Altas coberturas es el tema clave. Y recordar siempre que las mujeres VIH positivas tienen mayores probabilidades de contraer las infecciones y que también a la hora de contraer esta infección, el virus actúe de forma más agresiva y desarrollen un cáncer estas mujeres. El tratamiento específico de cáncer, pues aquí a nosotros nos queda ese punto de referencia oportuna. Y perdón, aquí faltó la R, pero en realidad, según acuerdos que tenemos el Ministerio de Salud Pública, y aquí les puse el acuerdo ministerial 68-2019, nos indica que las mujeres que tengan un cáncer que ya no sea quirúrgico van a ser referidas a tratamiento oncológico con una referencia desde los hospitales de tercer nivel, que en este caso es el Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, quienes van a clasificar si realmente este cáncer ya no es quirúrgico y necesita una referencia oportuna. Pero sí vale la pena decir que cuando todavía está en una etapa quirúrgica, pero ya son invasivos, deben de ser referidos al Hospital Roosevelt y San Juan de Dios. Aquí les puse yo algunos estudios que el Hospital Roosevelt y San Juan de Dios van a pedir como requisitos importantes, y ellos dicen, tomen en cuenta que los laboratorios no deben de tener más de 3 meses de realizados. Entonces, para evitar muchas veces ese regresar, venir otra vez, y cuando ya los tenemos quizás han pasado más de 3 meses, creo que las áreas pueden colaborar mucho en tener la mayoría de los estudios lo más actualizados posibles para que no se dé esta situación, ya que sabemos que en nuestras pacientes de cáncer, pues estudios de más de 3 meses nos hablarían de que la situación posiblemente ha cambiado. En el punto 6, cuidados paliativos. Creo que siempre lo abordamos en temática como punto de tema. Sin embargo, debe de quedarnos el interés en que estas mujeres que han sido identificadas con un cáncer invasivo, que posiblemente quirúrgicamente no se pueda hacer mayor cosa, quizás están perdiendo también la esperanza que haya algún tratamiento con radioterapia. Creo que es bien importante saber que un bien morir es también un
un requisito que debemos de buscar tener en nuestra normativa y cumplir para garantizar que estas mujeres también sean tratadas en estos momentos muy difíciles de la vida, que creo que si bien nadie quisiera tener este tipo de pacientes identificadas, en el momento que comenzamos a hacer pruebas de detección, muy posiblemente aparezcan y quizás también no tengamos mayor tratamiento efectivo. Sin embargo, siempre hay necesidades que podemos cubrir en ellos y debemos de pensar en estos pacientes. ¿Qué pudiera yo hacer con ellos? Con la premisa de que nosotros solo somos seres humanos tratando de ayudar a otros seres humanos. Entonces, ya casi para finalizar, esta sería básicamente el resumen de una estrategia en salud pública. Si ustedes pueden hacer prevención primaria a través de la vacunación, la educación, prevención secundaria, que sería tamizaje, detección y tratamiento con el método que tengan, adaptarlo a las estrategias que puedan tener y los insumos que puedan tener, posiblemente estas sean las estrategias que realmente nos den resultados a nivel de población. Finalmente, la prevención terciaria, que ya sabemos la que es menos efectiva, la que depende de los recursos, la que siempre decimos, la salud no cuesta, no tiene precio, pero alguien tiene que pagar por ella. Entonces, el sistema de salud quizás en el tema de prevención terciaria ya no nos cubre. Entonces, sí es importante que tengamos bien claro, nuestro sistema de salud aporta millones de quetzales a la estrategia de prevención primaria. Invirtamos a esto. Es una de las más costo efectivas. Si no nos dio tiempo vacunar a las mujeres, que hoy por hoy son mujeres de entre 25 y 54 años, hagamos la prevención secundaria de una forma más intensa. No significa que nuestras niñas cuando crezcan ya no vayan a tener que ser tamizadas, pero sí significa que están más protegidas. ¿Qué es lo que queremos alcanzar entonces? Niñas vacunadas en un 90% de la población, mujeres tamizadas en un 70% de la población y un seguimiento adecuado, es decir, garanticemos el tratamiento de todas las que hemos identificado como lesiones precáncer y cáncer. Entonces, quiero agradecerles su atención. Pongo aquí mis datos y el correo del Programa Nacional de Salud Reproductiva por cualquier duda. Estamos a las órdenes y pues agradecer su atención. No sé si hay espacios aquí para preguntas. Ok, entonces le voy a dejar el espacio al doctor Umaña, hablará de cáncer y pues aquí tienen los vínculos y si no por chat pueden escribir. Feliz día entonces. Muchísimas gracias, doctora Camel. Le agradecemos mucho su participación. Dejo en el uso de la palabra al doctor Rosas para la presentación del siguiente conferencista. Bueno, quiero agradecer a la doctora Camel su intervención, como siempre, comentarios muy acertados, con mucho conocimiento del tema. Y aquí recalcarles realmente que este es uno de los cánceres que puede ser detectado tempranamente, oportunamente, con las estrategias que la doctora ya comentó, y que puede ser tratado. La diferencia entre detectar la lesión temprana versus la lesión ya más invasiva en cuanto a costos es astralmente diferente. No es lo mismo hacer un Papá Nicolau, una prueba de IVA o una detección de ADN viral que hacer una histectomía radical. O sea, los costos son exageradamente diferentes. Ok, para mí va a ser un gusto también presentar a nuestro segundo compañero de trabajo, el doctor Juan Carlos Umaña Velázquez. Es también un médico y cirujano, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital General de Obstetricia del Seguro Social. Hizo salud sexual y reproductiva en la Universidad de San Carlos y tiene diplomado en patología de tracto genital inferior en el INCAN de México, en el Distrito Federal. Laparoscopía ginecológica, histeroscopía y microcirugía en el Hospital Manuel Gea de González en el Hospital General de México, Distrito Federal. Certificación en IVA por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Posgrado en oncología ginecológica en el Hospital General del IX
jefe de la unidad de hospital de colposcopía de la unidad del Servicio del Seguro Social también, y actualmente trabaja con nosotros acá en el programa de salud reproductiva como técnico normativo del componente de cáncer de cervix y mama. El doctor se va a enfocar específicamente en la prevención del cáncer de mama. Con ustedes, el doctor Juan Carlos Umaña. Buenos días, agradezco la invitación que fue realizada al componente de cáncer. El objetivo de esta presentación básicamente va a ser dirigida a que ustedes conozcan cuáles van a ser las actividades simples, concretas y efectivas para poder detectar a aquella mujer que está presentando ya alguna sintomatología o incluso ya se evidencia alguna enfermedad invasiva del seno. Realmente todo lo conversado por Claudia aplica todas las estrategias a nivel nacional en todo lo que se relaciona con cáncer de cualquier tipo de región del cuerpo. Entonces yo no voy a ser repetitivo. Esta conferencia está dirigida específicamente que tenemos que realizar en nuestra área de trabajo y realmente cuáles son los pasos sencillos para que esta paciente logre recibir su tratamiento en un tiempo adecuado. Ok, yo quisiera antes de empezar esta actividad científica que toquemos el tema de qué significa prevención en el ámbito de cáncer. Realmente la prevención son aquellas medidas que nosotros debemos tomar para reducir la probabilidad de alguna enfermedad que esté en etapas iniciales o ya un cáncer establecido. Se ha demostrado a nivel internacional que la prevención reduce drásticamente el número de casos nuevos de la enfermedad. Además, disminuye la carga del cáncer y el número de muertes provocadas por este tipo de patología. También se ha determinado que los genes, el estilo de vida y permítanme, ahí estamos. Se ha determinado que los genes, el estilo de vida y el ambiente sí pueden modificar el riesgo de la presentación en las enfermedades relacionadas con el cáncer. Vamos a hablar de epidemiología. Esta es una conferencia que está bien simple para que ustedes la entiendan, pero considero que es necesario que tomemos en cuenta todos los parámetros para tener un buen diagnóstico inicial y que el tratamiento sea efectivo. El cáncer de seno es el tumor maligno más común en la mujer y además es la segunda causa de mortalidad por cáncer sí, y viene atrás de la primera causa, que es el cáncer cervicuterino. El cáncer de seno representa el 29% de todos los cánceres y además es la causa de muerte en el 18% por cáncer a nivel poblacional. En una mujer, ella va a tener el riesgo de poder presentar algún tipo de las etapas del cáncer de seno de un 7 a un 10% en el transcurso de toda su vida. Entonces, lo que le habíamos comentado ya de epidemiología, vamos a continuar. El cáncer del seno es la principal causa de muerte en aquellas mujeres que están comprendidas entre los 40 y 55 años de edad. Todo lo que ustedes tienen que tener presente en el momento de estar evaluando a una mujer, si se basan en la epidemiología, van a tener un diagnóstico acertado. Y esto es lo que yo les recomiendo a todos los profesionales que siempre deben tomar en cuenta lo que es la epidemiología de cada patología. Esto se puede trasladar a cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, enfermedades crónicas y también en cáncer. Se ha observado que de cada 9 mujeres, una de ellas va a desarrollar algún tipo de estadio del cáncer de mama en el transcurso de toda su vida. Y este tipo de cáncer provoca hasta 45,000 muertes al año de nuestra población de mujeres. Todas estas estadísticas son basadas en
estadísticas de Estados Unidos. Lamentablemente en Guatemala las estadísticas no son fidedignas y yo traté de recabar datos en Guatemala, pero no me dio tiempo de poderlos conseguir. Pero se los prometo para la próxima vez. En relación a la anatomía no me voy a extender, únicamente yo quiero demostrarles lo complejo que puede llegar a ser el poder tener un diagnóstico certero en esta área del cuerpo. La razón es que el seno está compuesto por 10 a 20 lóbulos, de los cuales cada lóbulo va a tener entre 20 a 40 lobulillos que drenan a este lóbulo a través de su conducto. Acuérdense que la glándula mamaria es una glándula que es específicamente secretora de leche durante el periodo de lactancia. Cada lobulillo, además, consta de 10 a 100 alvéolos. Esto es lo que quiero que ustedes tengan en mente. No es fácil hacer un diagnóstico si lo comparamos con el cáncer de cervix. La razón es que el cáncer de cervix es visible a la vista. El cáncer de cervix, sabemos cuál es la etiología de este tipo de patología. Y además tenemos conocimiento del periodo de tiempo desde que se inician las lesiones precursoras hasta que se desarrolla una lesión invasiva en la mujer. Y otra de las características del cáncer de cervix es que si nosotros intervenimos en su evolución, disminuimos lo que es la mortalidad y la morbilidad asociada en nuestra población. Esta es una comparación para que le pongamos atención y siempre tengamos en mente que una mujer puede presentar algún tipo de patología a nivel de seno en etapa de malignidad. Perfecto. Vamos a describir cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección que debemos tomar en cuenta en toda nuestra población femenina. Entre los factores de riesgo, la edad es el factor más importante. Y acuérdense de epidemiología, el diagnóstico promedio del cáncer de seno lo vamos a realizar en una mujer a los 57 años de edad. Debido a que tenemos disponibilidad de métodos de diagnóstico más avanzados, este diagnóstico ha disminuido en presentación con relación a la edad de la paciente. ¿Por qué es importante la edad? Aquí vamos a ver unos datos que son importantes. Se ha visto que en mujeres menores de 25 años, el cáncer de cervix se presenta en una mujer por cada 100,000 pacientes. Si lo comparamos en edad y en la población que comprende los 80 años, esta incidencia aumentaba 397 por 10,000 pacientes. Por 100,000. Aumentan de 1 por 100,000 a 397 pacientes que pueden presentar este tipo de patología en relación a la edad. Por eso es que la edad es el factor más importante que tenemos que tener presentes como el factor de riesgo. En relación al sexo, se ha visto que es normal y es aceptable pensar el por qué la mujer tiene mayor incidencia de este tipo de patología en glándula mamaria, si comparamos en relación al sexo masculino. La incidencia en el hombre es 1%, menos del 1%, y en relación a las mujeres, esta se puede presentar hasta 146 veces mayor en relación a la cantidad de cáncer en el hombre. La mujer de raza negra se ha observado últimamente que ellas tienen mayor incidencia y mayor riesgo de presentar el cáncer de seno en relación a las mujeres de raza blanca. Acuérdense que hay ciertos factores en los cuales nosotros podemos hacer incidencia en la prevención. Ustedes se van a dar cuenta que definitivamente hay una minoría de factores que ya son hereditarios, en los cuales la incidencia tiene muy poca cobertura en relación a nuestras actividades que podamos realizar como personal de salud. Tenemos que tener en mente, entre los factores genéticos hereditarios,
aquellas familias que tienen antecedentes familiares positivos en relación a cáncer. Específicamente vamos a hablar de patología mamaria benigna. Familia, una mujer que pertenece a una familia que hay antecedentes de primer grado, ellos van a tener mayor incidencia de cáncer, y esto va a depender específicamente del estado menopáusico en que se encuentra esta paciente y si hay presencia de enfermedad bilateral, entiéndase de enfermedad fibroquística de la mama o algún otro tipo de antecedente familiar positivo. En relación a los antecedentes familiares de segundo grado, tenemos que tener en mente que el riesgo va a aumentar 1.5 veces el riesgo en comparación con antecedentes familiares de primer grado. Dentro de las anomías genéticas solo vamos a comentarlas para que las tengamos en mente, pero realmente ya estos ya son diagnósticos que se deben hacer con estudios de cromosomas. Pero como hay un porcentaje de ustedes que están presentes en este curso que son médicos, solo quiero comentar el síndrome de Klinefelter, en el cual la incidencia de cáncer de mama aumenta al 3% en el sexo masculino. Acuérdense que en el síndrome de Klinefelter tenemos un hombre que tiene testículos pequeños, que tiene aumento de las gonadotrofinas, azoospermia, incluso ginecomastia. Todo esto hace que la incidencia de cáncer en esta población con síndrome de Klinefelter aumente al 3% en relación a la población normal. Comentando otros factores genéticos, vamos a únicamente mencionar los síndromes familiares. Aquí tenemos el cáncer hereditario, que es dominante, autosómico dominante. Tendremos el síndrome de Liu-Fraumeni, que es autosómico dominante, el síndrome de Cowen. Estos diagnósticos son específicos de estudios de cromosomapatías o están orientados, depende de la presentación clínica. Esto no es la idea de esta presentación, pero solo lo menciono tomando en cuenta el personal médico que tenemos en este grupo que recibe esta conferencia. Bueno, continuamos con los factores de riesgo. Entre los antecedentes de patología mamaria, tenemos que tener en mente que la hiperplasia ductal atípica en aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares aumenta el riesgo 11 veces el valor normal en relación a la población sin antecedentes, que es 4 veces mayor. El cáncer de mama previo aumenta de 4 a 5 veces el riesgo de que esta paciente presente en un futuro algún problema de cáncer de mama en la mama contralateral. Acuérdense que la ginecomastia también existe en los hombres, y este tipo de patología puede sextuplicar el riesgo de presentar cáncer de mama en este tipo de personas. Y estos son los temas que ustedes tienen que tener presentes. Los temas significa los diagnósticos específicos que tienen que tener, que se va a repetir con cierto tipo de periodicidad en la familia cuando existen previamente. Este es el cáncer invasivo, el diagnóstico de un cáncer ductal in situ y el carcinoma lobular in situ. Estas, como les estoy comentando, los factores de riesgo los menciono, pero esto ya es a un nivel más alto. Nosotros lo único que queríamos con ustedes manejar es la prevención del cáncer de seno. Ahorita vamos a entrar de lleno a ese tema. Factores endocrinos, acuérdense que la estimulación estrogénica prolongada está asociada a la incidencia aumentada de cáncer de seno. Es así de que en aquellas mujeres que tienen el aparecimiento de su menstruación en etapa temprana, es decir, antes de los 12 años de edad, y que son nulíparas, es decir, que nunca tuvieron un embarazo en el transcurso de toda su vida sexual activa, en esta población aumenta el riesgo de presentar cáncer de seno. Aquellas mujeres que su primer parto lo tienen después de los 30 años de edad, la incidencia de cáncer de seno aumenta 4 veces hasta 5 veces el riesgo. Acuérdense que la menopausia puede aparecer independientemente
del tiempo en que apareció la menarquia, pero un parámetro a tener presentes en relación a cáncer de mama es aquellas mujeres que ya tienen de 54 años o más, en la cual ha aparecido en ese momento de la menopausia, el cáncer de riesgo puede duplicarse el riesgo de aparecer. Ahora, ¿qué factores protegen con relación al seno de mama? Tenemos aquellas mujeres que tienen su primer parto antes de los 18 años, aquellas mujeres que han tenido múltiples partos, o cuando la menopausia es precoz. Todo esto da un factor de protección a la población femenina, porque aquí esta población tiene menor impacto en la presencia de los niveles de estrógeno. Aquí ya vamos a entrar a lo que es realmente la prevención. Estos son parámetros que sí podemos incidir para tener un diagnóstico temprano y que tengamos cierta protección si aplicamos estas características que vamos a mencionar. Se recomienda que la dieta sea equilibrada para evitar que la obesidad se presente en nuestra población femenina. Por eso es que se recomienda una dieta equilibrada y tener ejercicio idóneamente. Se recomiendan 30 minutos diarios de hacer ejercicio o de salir a caminar, y esto nos va a se ha observado que la obesidad que está asociada en aquella mujer menopáusica va a tener un factor de riesgo más alto en relación a la mujer que es delgada. El consumo del tabaco y del alcohol también aumenta el riesgo, entonces debemos recomendar en lo posible la menor cantidad de consumo de tabaco o alcohol. Acuérdense que esto está demostrado, que todos los factores que podemos modificar a través de ciertas actividades durante nuestra vida nos van a favorecer en la prevención del aparecimiento de cáncer de mama. También mujeres que tienen o laboran en estos centros diagnósticos donde hay cierta radiación que se están exponiendo a diario, específicamente aquellas mujeres que tienen menores de 40 años. Se ha demostrado que en este tipo de pacientes se puede aparecer un cáncer de mama después de 10 o 15 años posteriormente a la exposición de la radiación. Y esto es importante, esto se lo comento yo a todas mis pacientes. Hay 5 serotipos que se asocian al cáncer de mama. Esto significa, si uno de ellos se presenta, ella o todos los miembros de su familia pueden presentar los otros 5 serotipos. Y estos son antecedentes familiares de cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer de ovario y de endometrio y cáncer del colon. Con uno de estos cánceres que esté presente en la familia, el riesgo está presente de que se vaya a desarrollar cualquiera de los otros 4 tipos. Entonces, esto es un dato importante y que el médico o el personal que está atendiendo a nuestra población tiene que tener presente. Antecedentes de este tipo de cáncer con uno de ellos pueden presentar otro tipo de cáncer en la familia. Ahora vamos a platicar de los factores de protección. Antes de entrar a los factores de protección, es bueno mencionar que los factores de protección, mientras más factores tiene la paciente, mayor probabilidad de presentar algún tipo de cáncer en la glándula mamaria. Menor, perdón, aquí estamos, fue un lapsus, es un menor. Entonces, al final, es que hay 2 factores, los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, factores de riesgo, mientras más factores de riesgo, mayor probabilidades de que se presente el cáncer de mama.
Y entre los factores de protección, que son estos que vamos a mencionar, estos, mientras más factores de protección tratemos de inculcar en nuestra población, va a haber menor incidencia de cáncer de mama. Es así que entre los factores de protección tenemos: a cada mujer se recomienda que mientras menos exposición tenga a las hormonas estrogénicas, esto les vaya a dar mayor protección en relación a que en el futuro vayan a presentar cáncer de mama. Ya lo mencionó Claudia también con los anticonceptivos orales, pero en relación los anticonceptivos hormonales para planificación familiar, no se ha determinado 100% su efecto que puede presentar en la población en relación a la incidencia de cáncer de mama. No es así, los anticonceptivos sí tienen demostrado un cáncer de cervix que sí puede tener cierta incidencia. Se ha demostrado que aquellas mujeres en las cuales se les ha hecho un procedimiento por cualquier tipo de indicación, un procedimiento quirúrgico mayor, entiéndase histerectomía abdominal total, sin quitar los ovarios. Entonces, en ellas está contraindicado usar terapia de restitución hormonal que tengan en sus compuestos estrógenos. Se ha descrito en la literatura, esto ya depende de la población, factores de riesgos asociados. Pero si le quita los ovarios. Si le deja los ovarios, ok. Aquí estábamos platicando con el doctor Rosas. Vamos a entrarle a las preguntas al terminar esta actividad. Ahora, en relación a lo que estábamos platicando ahorita, estos tipos de procedimientos son los que quirúrgicos, son los que pueden prevenir a un futuro y que se ha recomendado en la literatura, pero realmente es controversial. Realizar una mastectomía profiláctica en aquella mujer que tiene varios factores de riesgo y que tiene antecedentes familiares de patología maligna de cáncer. Hay ciertos autores que recomiendan una mastectomía profiláctica, pero como les comento, esto es un tema muy controversial. Yo tengo un colega que se dedica solo a cáncer de mama y él me ha comentado que él evalúa un libro didáctico que nos está enseñando el tema de cáncer de mama, lo evalúa en relación a la información que él puede obtener de su capítulo de la mastectomía profiláctica en cáncer de seno. Entonces, esto es un tema bien controversial, incluso se han reportado problemas legales porque la paciente decidió hacer alguna mastectomía profiláctica por recomendación del médico y después ella procede con problemas legales porque se le realizó la mastectomía. Igual sucede con la ablación ovárica en mujeres jóvenes. Y el factor que tiene mayor incidencia en protección dentro de estos factores es el ejercicio y la dieta, ¿verdad? Ya les comenté que los anticonceptivos hormonales tienen un efecto que es indeterminado, no se ha demostrado efectivamente si tienen alguna incidencia como factor de riesgo para cáncer de cervix, y se reporta también que las sustancias químicas que pueden presentarse en el ambiente no han sido determinados 100%. En conclusión, ya viendo todos estos factores de riesgo y como factores preventivos, la recomendación es evitar todos los factores de riesgo que se puedan prevenir, que se pueda recomendar y que la paciente pueda cumplir, pero aumentar simultáneamente todos aquellos de protección que van a ayudar estos dos juntos a la prevención del cáncer de seno. Básicamente esto es lo que teníamos preparados para la prevención a nivel primario y secundario, que son todas las actividades que nosotros podemos recomendar a nuestra población, pero yo quiero solo comentarles rápidamente lo que podemos hacer con nuestras pacientes en forma clínica, cuando tenemos que sospechar a alguna paciente que está
teniendo alguna sintomatología que nosotros podemos observar que hay cambios que nos hagan sospechar el aparecimiento o incluso un cáncer que ya está en etapa avanzada. Entre las manifestaciones locales, el 74% de nuestras pacientes ha reportado que ellas mismas se palpan una masa indolora y que por lo regular ellas se las palpan y se ha demostrado que tienen un diámetro de 1 centímetro o más. Estas pacientes se ha observado que es la manifestación local más frecuente en aquellas pacientes que desarrollan posteriormente algún cáncer de mama o que incluso ya tienen alguna evolución atípica del tejido. Y otras manifestaciones que podemos nosotros investigar en estas pacientes son el dolor mamario, que no está relacionado cíclicamente con la secreción de hormonas por el ovario, pacientes que tienen algún tipo de secreción por el pezón, específicamente secreción sanguinolenta o serosanguinolenta y la retracción del pezón. Estos 4 signos que el paciente puede referir o que nosotros podemos observar, signos o síntomas, son los que nos tienen que hacer pensar en algún problema que está sucediendo en esta mujer y que probablemente va a tener una evolución de algún tipo de lesión precancerosa o ya cáncer. Los signos de alerta, básicamente, cuando observemos edema, ya sea de las glándulas mamarias o del miembro superior, eritema de la piel de las glándulas mamarias, o haya algún dolor en la axila o dolor supraclavicular. Todo esto es porque hay compromiso de los ganglios y esto ya está avisando de que hay un cáncer localmente avanzado de mama que ya está presentando algún tipo de metástasis. Y lo que les comenté, edema o tumefacción del brazo. Acuérdense que nuestra población en Guatemala, cuando hacemos un diagnóstico de lesión precancerosa o cuando ya el paciente ya consulta por las molestias que ya presenta, la mayoría ya tienen un estadio localmente avanzado. Aquí es donde hemos fallado el personal médico o todo el tipo de personal que labora en el ministerio, de no buscar o no informar a nuestras pacientes cuáles son las sintomatologías o los signos de riesgo o de sospecha para cáncer de seno. Lo mejor que podemos hacer en prevención es una buena educación. Yo siempre he dicho que la prevención se basa en educación en la población, pero también en la educación a nuestros colegas. Son muy pocos los ginecólogos, y eso se ha demostrado en Guatemala, que manejan bien lo que es todo el problema relacionado con cáncer de mama. Entonces nosotros lo que queremos ahorita con Claudia es que ustedes tengan presentes las causas y los síntomas que tienen que tener en mente para que podamos hacer un buen diagnóstico. Y como les comentaba, ya pacientes con cáncer que ya tienen localmente avanzado su problema, el 10% ya se van a presentar con metástasis en pulmón, hueso, sistema nervioso central, incluso en el hígado. Vamos a continuar. El screening. Básicamente el screening es buscar en nuestra población normal algún dato o algún estudio que sea necesario para que hagamos un diagnóstico o sospechamos algún tipo de lesión precancerosa en forma temprana. Se ha visto que el screening bien llevado y bien ejecutado nos va a reducir hasta un 30% de la mortalidad materna en aquellas pacientes que desarrollan cáncer de mama. Este es uno de los mejores estudios que es barato, es sencillo y que puede ayudar mucho a la detección de cáncer del seno. Acuérdense que el 80% de todas las masas palpables en mama es la propia paciente la que lo determina en su autoevaluación mensual. El personal médico únicamente hace un diagnóstico al momento de hacer su evaluación en la paciente de las glándulas mamarias. Únicamente el 80% logramos detectar ya
tumores palpables arriba de 2 centímetros. Entonces, el autoexamen se recomienda en mujeres que ya tengan mayor de 20 años de edad. La razón es que ya las mamas ya están menos turgentes por el estímulo hormonal y se recomienda que se realice a la semana postmenstruación. Acuérdense que la semana postmenstruación ya las glándulas mamarias están más blandas, ya no están tensas por efecto estrogénico. El autoexamen se realiza en forma digital, específicamente con los pulpejos de los dedos, y hay que hacerlo en forma, se recomienda en el sentido de las agujas del reloj, en forma periférica y dando la vuelta de 360 grados hasta llegar al área del pezón. Idealmente en el momento que se están haciendo su higiene general, un poquito de agua y jabón, y que aprovechen hacerse su autoevaluación. Este es uno de los mejores armas que nosotros podemos tener a la mano y que la paciente puede realizar para detectar lo que es algún problema de cáncer de mama. Y aunado a la educación de nuestra población y de los médicos. Y lo que no tiene que quedarse en el tintero realmente es el examen anual por el médico, ya sea médico turnista, médico que está en nuestras áreas de trabajo a nivel departamental, e incluso aquí en la clínica a nivel de la capital, hay muchos médicos que obvian la evaluación de mama. Entonces es recomendado que se realice, aunque la paciente consulte para hacerse su Papá Nicolau o alguna otra molestia. ¿Qué tenemos que buscar en el momento de hacer la evaluación? El tamaño de las mamas, la localización, si hay alguna masa palpable. Esto tenemos que ver el nódulo, puede ser un quiste o realmente una masa sólida que es una fibroadenoma. Pues tenemos que ver la consistencia, si esta masa está fija, si la profundidad de su localización en relación en las mamas. Esto es lo más importante. Esto nos va a ayudar a nuestra población que labora en el ministerio para hacer un buen screening. Además, tenemos que ver el contorno, simetría de las mamas, tenemos que hacer un buen historial en relación a la duración de los síntomas que presenta la paciente y la relación con la menstruación. Acuérdese que el cáncer de mama no tiene relación cíclica con el aparecimiento de la menstruación o con la presentación de la ovulación. El cáncer de mama inicialmente es asintomático y ya da dolor cuando ya está avanzando. Y todo dolor cíclico de ambas mamas lo tenemos que relacionar específicamente con una enfermedad fibroquística de la mama benigna o con incluso la mastodinia normal hormonal, ¿verdad? Tenemos que ver si hay alguna alteración cutánea del pezón. Acuérdense que existe el cáncer del pezón también. Y hay que describir y palpar los ganglios, presencia de ascitis. Ya continuando con el screening, el mejor diagnóstico para patología mamaria o para diferenciar entre masas sólidas o quísticas es el ultrasonido en menores de 11 años. Perdón, es el ultrasonido mamario en menores de 40 años. Y la mamografía es el estudio que a nosotros nos va a orientar específicamente si hay alguna alteración en el tejido mamario y que en determinado momento nos puede hacer sospechar alguna lesión atípica y que tengamos que hacer un screening de otro nivel. Entonces, básicamente la mamografía vamos a identificar si hay masas espiculadas en forma de estrellas que no son palpables. Acuérdense que toda la detección temprana que tiene el beneficio de la mamografía es masas no palpables. Entonces, mujeres arriba de 40 años con factores de riesgo, debemos empezarles a recomendar la mamografía. Te vamos a platicar del momento y la frecuencia. También vamos a ver distorsión de la arquitectura mamaria. Acuérdense que la mamografía tiene una precisión del 90% en lesiones sospechosas y que tienen un tamaño de 1 centímetro o mayor. Y la pregunta de siempre, ¿la mamografía da algún tipo de radiación que sea
que dañe el tejido mamario. La realidad es que no. La exposición de la mamografía, la exposición es muy baja, menor de 1 centígrado. Entonces, la mamografía tenemos que dar la explicación tanto a los médicos como a la población de que no afecta ni puede provocar el cáncer de mama. ¿Cuándo hacemos la mamografía? Pacientes de bajo riesgo son aquellas pacientes que tienen solo un factor de riesgo entre sus antecedentes, y las de alto riesgo tienen 2 o más factores de riesgo. Entonces, si es una paciente de bajo riesgo, se recomienda hacer una mamografía a partir de los 40 años, cada 2 años. Y al cumplir la paciente 50 años, ya se recomienda hacer una mamografía cada año. Esta es recomendación internacional. Hay ciertas áreas donde han modificado esto, pero esto es un lineamiento que es básico y puede ir cambiando dependiendo del criterio médico, pero esto es lo que se recomienda. Y mujeres que tienen alto riesgo, realmente se puede empezar el screening con la mamografía a partir de los 35 años de edad. Entiéndase aquellas mujeres que tienen antecedentes positivos familiares de cáncer de mama. ¿Qué sucede cuando hay una mamografía normal? Lo ideal es, primero, la recomendación es hacer una mamografía que sea un estudio de alta calidad, porque se ha visto que incluso estudios de alta calidad, hasta el 15-16% del cáncer de mama que es incipiente se le escapa al proceso de diagnóstico. Cuando hay alguna alteración que no nos confirma el diagnóstico o que tenemos duda, podemos hacer uso de una vista magnificada de la lesión que estamos viendo en la mamografía. Esto es uno de los procedimientos que siguen a la mamografía cuando miramos alguna lesión sospechosa que es no palpable. Y acuérdese que el ultrasonido es complementario a la mamografía cuando tenemos una mama muy densa y que se mira muy blanca en la mamografía. Y la base del ultrasonido es que nos va a distinguir entre lesiones, si estas son quísticas o sólidas. Y básicamente se recomienda como complemento mamas densas. Pruebas primarias para pacientes que tenemos sospecha de algún problema de atipia en seno de mama. Cuando hagamos el traslado mínimo tiene que tener un hemograma, transaminasas para ver si no hay compromiso hepático, fosfatasa alcalina. El CA-125 específicamente sirve para evaluar la respuesta terapéutica y para ver el aparecimiento de las recurrencias. Y si esta paciente que ha tenido CA-125 que está normal o que ha ido disminuyendo, pero luego progresivamente aumenta, hay que sospecharse de alguna progresión de metástasis a distancia. Pruebas primarias que tenemos que hacer durante el traslado. Ya Claudia ya les platicó, por eso es que no estoy dando más profundo el tema de todas las estrategias. Se les debe mandar a pacientes con sospecha de cáncer de mama o con un diagnóstico, una radiografía tórax y un scan óseo. Y acuérdense, toda sospecha de atipia en cualquier área del organismo hay que tener la confirmación del estudio histopatológico. Esta es la única forma de confirmar la presencia de un cáncer. Ya vamos a terminar, solo faltan 2 slides. La biopsia con aspiración con aguja fina. Este es un procedimiento bien sencillo que se puede realizar en clínica, que incluso no se utiliza anestesia local, porque la misma punción, uno a través de la palpación puede localizar la masa y lograr la aspiración del líquido que se encuentra. O si es un nódulo, también nos sirve para las células que se han logrado aspirar en el nódulo, se pueden mandar a estudiar. De la biopsia por aspiración con aguja fina, primero nos va a evaluar si una masa palpable es y no tenemos un ultrasonido disponible, nos puede evaluar que si la masa tiene agua es un quiste o si es sólida es un nódulo. El contenido que se aspira se coloca un portaobjetos y se manda a estudio. Esta biopsia por aspiración también se puede hacer en ganglios o en sospechas de metástasis. Tenemos que tener presente que la biopsia por aspiración con aguja fina da falsos positivos
en el 0 al 4% de la población, y también podemos tener falsos negativos del 2 al 10%. Esto es importante que lo tengamos presente. Pacientes que tienen masas palpables y que sospechamos cáncer, me estoy adelantando. Aquí estamos haciendo una biopsia dirigida y vamos a marcar el lugar donde está la lesión sospechosa. Esto va a ser en lesiones no palpables y que la vamos a dirigir con una aguja estereotáctica de alambre en J, le decimos nosotros, es lo que normalmente decimos que es un anzuelo. Esto lo puede, exactamente, o un ampón, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a hacer una biopsia del área sospechosa no palpable y va a ser dirigida por fluoroscopía previamente, ¿verdad? Y la paciente entra en operaciones, se reseca este alambre en J o el ampón, como dijo el doctor Rosas, y esto lo mandamos en estudio transoperatoriamente para observar si los bordes de la muestra que se resecó incluye el 100% de la lesión sospechosa. Y esto es lo que les comenté, de confirmación radiológica del específico de la biopsia esta. Biopsia Trucut, estas se realizan masas palpables que son mayores de 2 centímetros. Algunos autores recomiendan que es una aguja especial. Y algunos autores recomiendan que se hagan de 5 a 6 cilindros en una masa, otros recomiendan hasta 8 cilindros. Lo mínimo son 4, para ver si alguno de los cilindros obtenidos tiene alguna lesión atípica. Y por último, la biopsia a cielo abierto. Esta tiene una precisión del 100%. Cielo abierto significa incidir piel y tomar la muestra. Una puede ser biopsia a cielo abierto excisional, esta vez que quitamos toda la masa palpable, el 100% de su contenido, o la incisional. La masa es grande, pero solo hacemos una incisión pequeña y obtenemos una buena muestra para estudio histopatológico. Terminando, la distribución del cáncer de mama, acuérdense que el 48% de los cánceres de mama están localizados en el cuadrante superior externo. Entonces, a la hora de hacer una palpación, pongámosle más empeño a la palpación en el cuadrante superior externo de la mama. Y aquí ya pueden observar ustedes la otra distribución donde puede ser localizado el cáncer de seno. Hay cáncer de seno que puede ser multicéntrico. Eso significa múltiples focos primarios en una misma glándula mamaria, o puede ser un cáncer que tiene bilateralidad. Esto significa en ambas mamas hay cáncer y se reporta de un 4 al 17%. La multicentricidad hasta el 75%. ¿Y a dónde se disemina el cáncer de mama? Ganglios regionales, pulmón, hígado, hueso, glándulas suprarrenales, sistema nervioso central y piel. Disculpen el tiempo, pero teníamos necesidad de platicarles algo más, aparte de la prevención, para completar la estrategia de manejo del cáncer de mama. Y siempre se recomienda, es imperativo, hacer consulta al gineco-oncólogo para que él estadifique y establezca el tratamiento a seguir. Agradezco su atención. Vamos a continuar con comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctor Rosas. No sé si tienen algún comentario o alguna consulta o pregunta, pueden realizar. Gracias por la oportunidad de poderles platicar de algo de lo que nosotros conocemos y hacemos en el programa. Y lo segundo, pedirles disculpas porque creo que nos extendimos más del tiempo que nos habían dado. Pero para mis colegas los temas son tan apasionantes que uno se extiende y hay que ponerles freno para que paren de hablar, ¿verdad? Pero me parecieron que las dos conferencias pues han llenado las expectativas que ustedes esperaban. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, yo la voy a recibir acá y se la voy a transmitir a mis colegas, ¿ok? No sé si me escucharon. Buenos días, doctor Rosales. Le saluda Susana del Hospital de Cuilapa. Soy trabajadora social. Sí. Con una duda, doctor. Fíjese que yo estaba escuchando a la doctora
que ella dijo que una de las causas para prevenir el cáncer uterino era retardar las relaciones sexuales. Entre más tarde se tiene una relación sexual, disminuye la probabilidad de tener un cáncer uterino. Sin embargo, tengo la duda con el doctor que dice que tener un parto antes de los 18 años protege, es decir, no tener un cáncer de mama. Entonces tengo acá una contradicción porque yo trabajo en la clínica de apoyo con los casos de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, pero les damos la parte educacional. Entonces en esta parte estoy como en controversia. Que por un lado la doctora dice Mire, que... fíjese, aquí vamos a poner siempre, hay siempre controversia. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de endometrio, el cigarrillo es un factor protector, pero no es un factor protector para el cáncer de pulmón, por ejemplo, ni para el cáncer de cervix. Entonces, hay factores protectores para un tipo de tumor y factores protectores para otro tipo de tumor. Eso no quiere decir que uno le diga a la paciente, mire, no retrase la maternidad para no tener cáncer de mama y apúrese para tener cáncer de cervix, etc. No se puede uno confundir. Cuando uno habla de un tema, enfoca los factores protectores y que hay unos son modificables y otros no son modificables para un tipo de tumor o para otro tipo de tumor. No sé si me explico. Entonces, para que ustedes lo sepan, para que uno tenga el caso clínico, por ejemplo, una paciente que a usted le consulta y usted se da cuenta que tiene 23 años y tiene 3 gestas y empezó su vida sexual a los 16 años, ella ya tiene factores de riesgo para un cáncer de cervix. Que tal vez la lactancia la va a proteger para un cáncer de mama, es probable. ¿Me entiende? Pero usted no le puede decir a una paciente, mire, factor de riesgo para tener cáncer de cervix, retrase la vida sexual. Pero si usted quiere protegerse del cáncer de mama, adelante la vida sexual. No se puede jugar de esa manera. Lo que pasa es que uno ya recibe al paciente, pero usted tiene que tener bien claro cuáles son los factores de riesgo para un tumor y para otro. ¿Me explico? O sea, lo que decía el doctor Umaña, por ejemplo, y la doctora, la historia clínica es importantísima. Por ejemplo, si usted le pregunta a una paciente, no le pregunta antecedentes dentro de su historia clínica y resulta que su abuelita y su mamá se murieron de cáncer de mama, esa paciente tiene alto riesgo de cáncer de mama porque es en primer grado de consanguinidad. O sea, los factores de riesgo están descritos para que uno pueda enfocarse en cuanto a su diagnóstico y hacia la prevención de lo que uno pretende. De eso se trata. No sé si Claudia o vos querés ampliar la respuesta. Gracias. ¿Algún otro comentario o otra pregunta, duda? La idea de las dos conferencias de hoy es que queden claros los factores, el manejo preventivo de ambos tipos de patologías. Tal vez no enfocarnos en tratamientos como lo más complicado, porque eso no les corresponde a ustedes, pero la prevención sí. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Doctor, perdone. Fíjese que yo sí le apuesto mucho a la prevención, aunque yo estoy en el nivel 3, estoy desde un hospital, pero sí le apuesto mucho a la prevención. Fíjese que con lo que los doctores nos hablaban acerca de los diferentes cánceres y que usted está enfocando esta parte de que nos corresponde la prevención. Entonces, fíjese, doctor, que recordemos que nuestra población es una población que yo le llamo hermética y por ejemplo, en las áreas muy lejanas es demasiado conservadora. Entonces, fíjese que yo siempre lo he dicho de que, por ejemplo, debemos hacer alianzas con educación. Y, por ejemplo, esta parte donde las niñas deben de ser vacunadas contra el papiloma. Yo he visto algunos lugares donde no llevan a sus niñas a realizar las vacunaciones por determinadas situaciones que están dentro del imaginario de la población. Sin embargo, yo les decía, ¿por qué no hacemos alianzas con las escuelas? Yo sé que ahorita por el COVID no podemos ir a las aulas, ¿no? Pero esas alianzas, porque fíjese que está comprobado que las niñas y niños menores de 7 años obedecen a sus maestros, ¿va? Ellos son sus líderes. Entonces, de hacer estas alianzas para que a través de los maestros y maestros, ya en esta etapa ya ellas vayan sensibilizándose, ¿va? Para que cuando ya tengan la edad
10 años y ya puedan decirle a su mamá o a su papá que ellas quieren vacunarse, porque esta sería como otra estrategia, ¿va? No sé, solo es un comentario, doctor. Solo le voy a contestar antes. De hecho, la estrategia está definida. La estrategia está definida dentro de los componentes del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Existe el que se llama Educación Integral en Sexualidad y existe un convenio biministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué ha sucedido? Que el Ministerio de Educación no asume el rol que le corresponde jugar. Entonces la educación en sexualidad es muy pobre, tanto en la educación primaria como secundaria, ¿verdad? Pero ese es el rol que debe jugar ambos ministerios. La doctora Claudia les quiere ampliar un poquito lo que yo les dije. Gracias, sí. Yo creo que es bien importante el comentario que nos hacía la doctora. Quizás para conocimiento de todos, sí hay coordinación con el Ministerio de Educación para realizar la estrategia de vacunación contra VPH. Recordemos que la población objetivo son niñas de 10 a 14 años. Comenzamos en el 2018 con niñas de 10 años y realmente la estrategia más importante es la estrategia escolarizada, aunque no es la única, pero sí es donde más niñas logramos vacunar. Sin embargo, dada la pandemia COVID, sí debemos de ver que no ha sido posible hacer esas grandes interacciones, dado que en este momento las niñas no están acudiendo a las escuelas, ¿verdad? Entonces es un problema esto que estamos tratando de resolver para poner puestos alternativos. Sin embargo, con la sobrecarga del Ministerio de Salud, pues esto prácticamente se vuelve imposible. Sin embargo, creemos que muchas áreas han estado asumiendo el rol y tomándolo en cuenta. Pero sí debemos de saber que si hay coordinación, claro que en un momento se requiere más involucramiento del Ministerio de Educación, ¿verdad? Sin embargo, creo que hasta pasos en esta estrategia que pues se ha introducido a partir del 2018 y que esperamos alcanzar altas coberturas a pesar de la pandemia. Creo que en el 2018 llegamos al 90% de cobertura, eso es muy bueno. Y realmente sí vale la pena mencionar que hay muchos maestros que están no a favor de las estrategias de vacunación, y eso debemos de tomar en cuenta, que también hay médicos que son grupos antivacunas que quizás no prohíben la vacunación, pero en el momento de que hacemos quizás el acceso menos posible a las niñas, diciéndole no, venga otro día, no, usted mañana cumple los 10 años, venga mañana porque el sistema no me lo permite, creo que son barreras que ponemos a la estrategia, pero creo que podemos ir mejorando, claro que sí. Cambio, yo aquí me quedo. Muy buen día. Les saluda Jacqueline Chaclán del área de salud de Quiché, encargada de planificación familiar. Yo tenía una pregunta tal vez para la doctora Claudia Camel. Dentro de los documentos que nos pasa el ECAP para este curso, nos hablan de factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo que menciona acá para la prevención del cáncer cervicouterino es el uso del DIU asociado a la exposición del virus. A mí me causa duda este factor de riesgo, doctora, no sé si nos podría ampliar en cuanto al uso del DIU, ¿verdad? Sí. En la exposición del virus. Sí, no hay riesgo asociado entre el uso del DIU y el virus del papiloma humano, ¿verdad? Únicamente son con anticonceptivos orales combinados que se ha identificado riesgo. ¿Cuál es la causa? No identifican en realidad cuál es el factor que aumenta el riesgo. Pero sí, con un virus, cuando tenemos una mujer que tiene un virus ya identificado como oncogénico, sí debemos de aclarar también que el riesgo de que este virus cause una lesión precáncer sí existe. Por lo cual entonces se le debe de aconsejar a ella que cambie de método si tiene un uso prolongado, que cuando hablamos de uso prolongado es mayor de 5 años, ¿verdad? Si tiene mayor de 5 años con un ACOS y tiene una prueba que diga que tiene un virus oncogénico,
ellas son las que están en riesgo. Que cambie la prueba o que se haga el tamizaje rutinariamente para evitar que haya una evolución de ese riesgo que tiene de un virus oncogénico asociado a un uso prolongado de ACOS a que aparezca una lesión de precáncer. Muchas gracias, doctora. Sí, buen día. ¿Me escuchan? La orden. Fíjense que en relación a este tema, viera que en las comunidades pues se evidencia, ¿verdad?, que hay muchas mujeres que utilizan el método por muchos años, ¿verdad? Incluso se les orienta que deben de cambiar de método, pero hay quienes indican que no pueden cambiarse de método porque el otro método han intentado o lo han usado y que no les ha caído bien, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma se podría, ¿verdad?, indicar a esos pacientes renuentes a cambiar estos métodos, ¿verdad? Porque sí hemos encontrado pacientes con lesiones y lo otro, hemos encontrado pacientes que ya por muchos años, más de 10 años utilizando el mismo método, ¿verdad? Entonces sí es muy importante si nos orientan, ¿verdad? Cómo poder entrarle a esas mujeres que realmente son renuentes a cambiar los métodos. Sí, yo creo que las guías de prevención de cáncer hacen una observación respecto a esto y dicen si la usuaria no quiere cambiar de método, no hay otro método disponible. Ella puede utilizar el mismo método, sin embargo, sí debe de tener en cuenta este riesgo. O sea, se le debe de hacer ver y se le debe solicitar que continúe su tamizaje de forma rutinaria, constante, ¿no? Si le decimos cada 3 años, debe ser cada 3 años y no, si no les hacemos ver el riesgo, entonces ellas no van a poder saber que tienen un riesgo aumentado, ¿verdad? Pero es lo único que debemos de hacer, porque en realidad ellas lo que tienen es un riesgo de que este virus cause una lesión, no que les cause cáncer. Y esa es la diferencia, de que cause una lesión precáncer que nosotros podamos identificar. Entonces, en realidad es únicamente de hacerle ver a la paciente el riesgo y que ella tome decisiones. No quiere continuar con el método, de acuerdo, lo puede continuar, pero ella tiene que continuar con sus evaluaciones rutinarias. Fíjese de que yo tengo duda, aparte de lo que escuché, aparte de lo que escuchamos el día de hoy, pues yo también había leído una guía de la prueba de ADN. Y me surge la duda de cómo se van a calcular las coberturas, porque dice que alcanzar el 70%, pero por ejemplo el IVA no se realiza anualmente, igual con el Papá Nicolau, de acuerdo a lo identificado en el diagnóstico, pues no se realiza anualmente, sino hay periodos. Entonces, yo me quedé en eso y quizás no me lo puedan resolver ahora, pero para una próxima, ¿cómo realmente vamos a tomar la población para lograr la meta? ¿Verdad? Porque no podemos tomar el 100% anualmente porque no se le va a hacer al 100%. O sea, no se va a hacer en base a eso porque se han ido realizando anualmente. Y hay personas que ya no entran dentro del grupo porque no les corresponde realizarse. Eso fue lo que yo logré comprender. Gracias. Sí, gracias. Sí, la cobertura se debe de calcular para el 100% de la población que se pretende alcanzar, 25 a 54 años. Sin embargo, dependiendo del método que usted utilice, así es el periodo que usted va a tomar en cuenta. Por ejemplo, si usted utiliza IVA y Papá Nicolau, usted divide ese total de su población dentro de 3 años y para fines de programar el trabajo. Únicamente hay que tomar el total de la población dividido dentro del método, dentro de los 3 años que le da, si utiliza IVA y Papá Nicolau. Únicamente si utilizara ADN tiene un lapso hasta de 5 años, entonces usted tendría que dividir su población. Ahora, ¿cómo lo va a controlar?
pues esa es precisamente la cobertura, ¿verdad? Que usted no tamice a personas que le quedan a la par y que las tamizamos cada mes y no importa si llegan. No, lo ideal sería concientizar a toda nuestra población a realizarse las evaluaciones cuando le corresponden, y esto sí va a ingresar dentro de la cobertura, ¿verdad? A las mujeres que corresponde tamizar dentro de los 3 años. Y si hacemos controles, hay espacio para especificar cuando es un IVA control o un PAP control, ¿verdad? Entonces, por eso es que no entra dentro de la cobertura. Pero sí es bien claro lo que debemos de hacer, ¿no? Tener nuestra población objetivo y dividirla dentro del periodo que tenemos para hacer un nuevo tamizaje. Si es IVA o citología, 3 años, y si es ADN, hasta 5 años. Para despedirnos y darles las gracias primero por la invitación y por tomarnos en cuenta como salud reproductiva, y segundo, para felicitarlos por el interés, y a todos los participantes desearles el mejor de los éxitos en este curso, que aprovechen todo el tiempo, que las preguntas que tengan que hacer las hagan en el momento justo, y que cualquier otra apoyo que podamos darle, cuenten con nosotros, con todo el personal que tenemos acá. Gracias a mis 2 conferencistas, a Juan Carlos y a Claudia, que ya se retiran en este momento, y a ustedes por la atención que nos brindaron. Así que les deseamos un buen día. Muchas gracias por la invitación.